En marcha la Fiesta del Libro y la Rosa en su 11ª edición. Investigadores estudian la contaminación por microplástico. Ellas las que luchan, un trabajo del fotoperiodista Pedro Valtierra. ¿Qué es el bufet jurídico de la Facultad de Derecho? Las formas de consumo provocan la extinción de las especies. Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde la Facultad de Derecho, que cuenta con una población aproximada de 10,000 estudiantes y de 1,000 profesores. Su antecedente directo es la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y aunque la enseñanza y la aplicación de las leyes es una tarea que se ha llevado a cabo durante muchos siglos, a veces siguiendo principios religiosos o revolucionarios, es una tarea que está siempre encaminada a satisfacer las necesidades y las circunstancias sociales de cada época. Además de estas 3 plantas que ocupa desde mediados del siglo pasado, esta instancia universitaria cuenta con una unidad de posgrado y anexo, donde se encuentran, por ejemplo, salones, seminarios, laboratorios de idiomas, biblioteca, hemeroteca y auditorios. La Facultad de Derecho es una instancia que se ha ocupado por promover la sana convivencia entre las sociedades y al mismo tiempo ha destacado como una de las principales fuentes de investigación y estudios jurídicos en todo el país, a partir de conceptos como justicia, equidad y ética. Comenzamos con la Fiesta del Libro y la Rosa, que busca crecer, llegando cada vez a más público, formando a lectores de todas las edades y reuniendo a escritores, periodistas y profesionales de distintas disciplinas. Su sede principal es el Centro Cultural Universitario y extiende sus brazos para llegar a distintas sedes de toda la Ciudad de México y en esta ocasión a 5 estados de la República Mexicana. Tiene un programa pensado particularmente para reflexionar sobre el arte y la importancia de contar. Creo que en los libros está mucho de lo que se ha vivido en otras épocas, que ha sido difícil también y que nos enseña a sobrevivir y a encontrar el humor y la belleza de la vida. Abordar temas como la migración o el feminismo, tener referencias más certeras de lo que se lee y lo que se escribe y mostrar las conexiones de la literatura con otras formas de escritura son algunas de las líneas de este encuentro de las letras y las artes que en su 11ª edición busca ir más allá de la promoción del libro y la lectura. El programa de la Fiesta del Libro y la Rosa tiene justo esa complejidad. Por un lado, visibilizar lo que aquí se produce, lo que aquí se crea. Tenemos una comunidad creativa, académica, intelectual, que está trabajando cotidianamente con enorme profesionalismo. Es una oportunidad enorme para mostrar la potencia creativa de esta comunidad. Y por el otro también somos una plataforma para que las editoriales, para que otras instituciones muestren también su trabajo. Esto vamos a celebrar algunas efemérides. Vamos a tener mesas sobre los 80 años del exilio, sobre los 100 de muerte de Amado Nervo, sobre los 100 de muerte de Emiliano Zapata, sobre los 90 de la autonomía universitaria, un tema importantísimo para nosotros. Y básicamente esta fiesta estará dedicada en esta ocasión a la literatura de no ficción, al periodismo, a la autoficción, o lo que ahora se llama así, a la crónica, es decir, a esta literatura que está en la linde, porque está presentada siempre en primera persona por un sujeto visible. La sensibilidad del poeta y dramaturgo William Shakespeare, el ingenio y la ironía de Miguel de Cervantes Saavedra y la agudeza de Garcilaso de la Vega se mezclan discretamente para darle sentido a esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa 2019, con la que se conmemora el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Discutiendo también los grandes temas de nuestro tiempo, que van desde la posición, por supuesto, de la mujer en nuestra sociedad, temas que tienen que ver con género y violencia de género, a, desde luego, también aquellos que tienen que ver con la propia vida de México a través de la crónica, la violencia, la desigualdad y los grandes problemas de nuestro tiempo. Este es un foro, por lo tanto, para disfrutar la literatura, pero también para meditar y reflexionar sobre nuestro México. Con más de 300 actividades y casi 450 editoriales, durante 3 días, la Fiesta del Libro y la Rosa busca rescatar la memoria, dejar testimonio de lo que sucede aquí y ahora, además de seguir contagiando el disfrute de las letras, los libros y la lectura. Para TV UNAM, Rosa Brizuela.
Y ahora vamos a escuchar parte de la conversación que Nadia sostuvo con Rosa Beltrán, escritora, lectora y responsable de literatura de la UNAM, que junto con la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organizan este encuentro de las letras y las artes único en México desde hace más de una década en nuestro país. Sí me acuerdo que desde muy chica estaba metida en los libros, pero también metida en el lenguaje, en cómo se decían las cosas. Yo me acuerdo cuando mi mamá decía de una mujer de cascos ligeros, pues yo no entendía a qué cascos se refería, si los de refrescos o a cuáles, ¿no? O que después te decían los papás, eso lo pagarás con creces. Y yo pensaba que era una moneda, entonces yo iba a tener que ser muy rica para pagar todo lo que había hecho en la infancia. Considero que empecé a escribir de manera profesional, si es que esto es una profesión, cuando Huberto Batis me pidió un cuento para sábado de 1+1. Y empecé a escribir minificciones que publicaba en distintos periódicos, pero sobre todo sábado para nuestra generación fue importantísimo, fue fundacional. Después publiqué un librito de cuentos en Letras Mexicanas, en CEP Crea, y bueno, fui muy feliz de que se publicara ese librito de cuentos y a partir de entonces pensé, ay, se puede vivir de esto, se puede vivir de imaginar, se puede vivir de leer, eso todavía ya me parecía más fabuloso. Las historias que uno escribe aparecen donde quieren. Son ellas las que te escriben a ti, las que te descubren cosas de ti que no sabías. A mí escuchar gente conversar, contarme sus historias, pero también fabricar historias que uno mismo no conoce de sí, como cuando vas al psicoanálisis, escucharte contar tu historia de una manera distinta, en las distintas etapas de tu vida, pues es otra forma de encontrar también un hilo del que puedes tú jalar. Me encanta leer a los jóvenes autores y autoras que escriben crónica. En las crónicas encuentro una forma de verdad que no encuentro en ninguna institución. No sabes cómo disfruto dar clases, me encanta, o impartir talleres. Yo tengo el orgullo de haber podido compartir la experiencia de hablar de literatura con grandes autores, con los que ahora son grandes autores, aunque muchos de ellos sean menores que yo. Y además vengo de una educación en la UNAM donde los profesores eran muchos de ellos, los republicanos españoles que llegaron a enseñarme a leer poesía como nadie, los lingüistas que me enseñaron de mi lengua desde sus orígenes. Yo tomé latín y tomé filología y todas estas materias, ¿no? Amar, pues, aquello de lo que están hechos los libros, con lo que están hechos los libros. Es iniciar una de las experiencias más padres y más pues a flor de piel, ¿no? Es como estar en un rave, así como compartes la danza y la música, compartes las historias. Y también, ¿sabes qué? Al conversar. Cuando te platican sus historias, sus netas, lo que no le quieren decir a sus papás o no pueden, o por alguna razón encontraron en ti a alguien en quien pueden confiar, están haciendo literatura. Todos hacemos literatura cuando narramos algo que nos ocurre. Los plásticos, las aguas residuales, los fertilizantes y los hidrocarburos son algunos de los contaminantes de las aguas marinas. Recientemente, científicos universitarios detectaron un nuevo factor de contaminación llamado microplástico. Ángel nos cuenta de qué se trata. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología descubrieron partículas de microplástico en arenas y aguas marinas del sur de Sinaloa. Además, se han encontrado estos componentes en peces y larvas de camarón. Los microplásticos son partículas plásticas que tienen un tamaño entre 1 a 5 milímetros, ¿no? Y los microplásticos tienen dos orígenes. Hay unos que son fabricados de ese tamaño de forma industrial, por ejemplo, que se utilizan en el granallado para embarcaciones. Y luego están los microplásticos secundarios, que proceden de pedazos de plástico más grandes que se fragmentan. Estas partículas son nuevos elementos a investigar en la contaminación de cuerpos de agua. E incluso se han encontrado estas partes en reservas de tortugas donde el agua se limpia constantemente. Que actualmente casi no hay datos en cuanto a plásticos, ¿no? La contaminación marina.
Entonces, estos son de los primeros esfuerzos. O sea, hay algunas publicaciones científicas, por ejemplo, en el Golfo, pero sobre todo para la parte norte del Golfo, que es la norteamericana, ¿no? Entonces, lo que ellos han encontrado es que los plásticos que son más abundantes, por ejemplo, en agua marina, son las fibras. El proyecto regional RLA 7022, en el que participan más de 15 países y las universidades de Wisconsin de Estados Unidos y la Universidad Federal Fluminense de Brasil, es uno de los primeros esfuerzos para conocer la situación de los microplásticos en las aguas marinas de México, y tiene como objetivo conocer la magnitud del problema para poder enfrentarlo. Nuestro objetivo en este momento es ver cuáles son los plásticos que están llegando a las playas, ¿no? Poder hacer como una caracterización de tipo química y tal vez en un futuro poder emigrar a esta parte del componente biótico, ¿no? De los organismos, qué es lo que está pasando con ellos. Sin duda es algo muy importante, porque si ya estamos encontrando partículas de microplásticos dentro de los organismos y nosotros consumimos esos organismos, entonces se infiere que hay una transferencia trófica, ¿no? Los investigadores necesitan voluntarios que se unan al proyecto para realizar el muestreo y determinar las características de los microplásticos, y así poder determinar las consecuencias en el ecosistema marino y en la sociedad. Para TV UNAM, Ángel Contreras. El fotoperiodista Pedro Valtierra nos relata con fotografías la participación de las mujeres en algunos de los sucesos más importantes de América Latina durante los últimos años, como parte de la exposición Ellas las que luchan. Vamos con las imágenes. La lente del fundador de la agencia Cuarto Oscuro muestra a las mujeres en movimientos que han generado cambios políticos en Guatemala, Nicaragua, la República Saharaui y México. Mujeres aguerridas que es lo mismo cargan en sus brazos a los hijos que empuñan un fusil, amamantan y también reclaman justicia. Yo hago fotografía periodística, retrato a todos los personajes de la vida política, social, cultural, la calle, ¿no? Y estas fotografías de mujeres, pues es con motivo de su día, de su año, y también como una como una forma de mostrar que la mujer tiene una participación importante en todos estos movimientos de transformación en el mundo. El registro de las imágenes fue realizado durante la cobertura que Pedro Valtierra hizo entre 1979 y 1998 para el periódico 1+1. Estuve en 2 ocasiones en la guerra de Nicaragua, me tocó ver el triunfo de la guerra de Nicaragua y luego viajé a El Salvador, viajé a Guatemala, viajé a distintas partes del mundo donde había conflictos. Ellas las que luchan fue organizada por la Facultad de Ingeniería con motivo del Día Internacional de la Mujer y promover la igualdad de género. La serie de 30 fotografías del fotoperiodista Pedro Valtierra son mujeres en batalla, en un escenario muy poco común, la guerra. Creo que la igualdad de género, por lo menos en este caso, está más clara, por lo menos en el caso de los guatemaltecos, de un movimiento armado guerrillero. Yo creo que ahí había muchas mujeres, la participación era casi mayoritaria, podría decir, pero yo sí creo que la mujer tiene el derecho, tiene la capacidad de ser tan importante o más importante que el hombre, ¿no? La exposición se presenta hasta el 20 de mayo en el Palacio de Minería y el acceso es gratuito. Para TV UNAM, Adrián Carmona. Alejandro Magallanes ha dedicado buena parte de su trabajo a plasmar la esencia del cine mexicano en carteles originales. Su personalidad y creatividad lo han llevado a colaborar con grandes personalidades de nuestra cinematografía y parte de este trabajo se exhibe actualmente. Hoy les mostramos una probadita en nuestra postal de hoy y enseguida una pausa, no te vayas, esto es Inventario 20.1.
Derecho cuenta con un espacio para que estudiantes de sexto semestre en adelante tengan la posibilidad de practicar el litigio y además contribuir a la solución de problemas jurídicos de nuestra sociedad. Hoy Nadia nos cuenta qué es y cómo funciona el bufete jurídico gratuito en el que se han formado alrededor de 150 estudiantes. En este pequeño espacio se brinda una gran ayuda. Varios jóvenes que prestan su servicio social y realizan prácticas profesionales dan asesoría legal sin fines de lucro a quienes no pueden pagar abogados particulares. Me presento, soy la licenciada Sonia y voy a llevar tu asesoría. Ok. El haber logrado entrar a Bufete Jurídico ha sido para mí una gran experiencia, tanto personal como profesionalmente. Personal porque es algo que me apasiona y profesionalmente ha sido para mí una gran experiencia por la asesoría que brindamos a todas las personas y esta interacción que tenemos con ellas. Las asesorías se otorgan en todas las materias. Puede ser la materia agraria, puede ser materia penal, mercantil, civil, laboral, etc. Pero ya para el patrocinio, por aspectos tanto legales como de responsabilidad, en este momento solamente estamos patrocinando asuntos de carácter familiar, custodia, alimentos, concubinatos, reconocimientos de concubinatos, divorcios, pensiones alimenticias. Desde el 2016, el Bufete Jurídico Gratuito ha brindado más de 13,000 asesorías legales y sus integrantes han participado en más de 400 audiencias, lo que brinda a los jóvenes litigantes la oportunidad de conocer los tribunales y establecer contacto con jueces y secretarios, adquiriendo así habilidades para desarrollar mejor su profesión. Ha sido una actividad muy enriquecedora y que me ha ayudado a crecer como persona porque realizas actividades con un sentido muy humano y una conciencia social que consiste en ayudar a las personas. La mayoría de personas que acuden a nosotros son de escasos recursos o si tienen ingresos generalmente no conocen las nociones básicas del derecho y cómo funciona. Tratamos con gente muy humilde muchas veces y tenemos que decirles de la forma más clara cuál es su problema y cuál creemos nosotros que es su mejor solución. Nosotros somos una especie de filtro, una especie de traductor de su problema y cómo se los vamos a hacer entender a las autoridades. Y una labor evidentemente que los tranquiliza también y es muy satisfactoria en lo personal también. Sí. Este proyecto surgió en 1978 y actualmente cuenta con 4 sedes ubicadas en Ciudad Universitaria, Xochimilco, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el Centro Histórico. El Bufete Jurídico de la Facultad de Derecho ha compartido experiencias y conocimientos con otras entidades del interior de la República. Además, existe el proyecto de un centro de mediación que pretende expandir el servicio que presta este bufete a las alcaldías de la Ciudad de México. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Es común que hablemos en futuro para referirnos al deterioro del medio ambiente, pero el crecimiento poblacional, la deforestación y el consumo excesivo son hechos que ya están afectando nuestra vida cotidiana. Durante décadas, el ser humano ha tenido como prioridad el desarrollo económico por encima de su bienestar social y ambiental, ocasionando un estado de alerta en la biodiversidad. Los procesos de desarrollo, una economía que está priorizando siempre los temas de crecimiento, de maximización de la ganancia y no toma en cuenta los criterios ambientales para lograr un desarrollo armónico con su parte social y con su parte ambiental, ha generado que tengamos una disminución de la cobertura vegetal en más del 50% en el mundo, lo mismo en nuestro país. A partir del siglo pasado han aumentado de manera considerable los niveles de extinción. Se han perdido 16 millones de poblaciones al año. Por ejemplo, en la última década se perdieron el 25.9% de los mamíferos y el 12.8% de las aves. Estamos entrando a la llamada sexta extinción, que por primera vez no es por fenómenos naturales, sino por fenómenos antropogénicos, es decir, que son las sociedades humanas en sus formas de desarrollo, particularmente sus formas de consumo, lo que está exagerando en la manera en que extraen recursos de la naturaleza,
más allá de lo que la naturaleza puede reponer. Para el 2030, el desarrollo sustentable tiene una agenda a nivel global que firmaron la mayoría de los países, donde se incluyen 17 objetivos que de no cumplirse traerían consecuencias aún más graves. Es que las tendencias nos están marcando que si la población sigue creciendo como crece, si el consumo sigue creciendo de la misma manera, si las tecnologías que se utilizan no cambian y se hacen amigables con el medio ambiente, si la economía no entra en un proceso de un crecimiento pero que vaya desacoplando el uso de las materias primas, de la energía, del agua, si eso no ocurre, estaremos en 10 años, en 20 años, en 30 años en situaciones peores. Para TV UNAM, Juliana Malagón. Viajeros y Viajes es un ciclo donde expertos en historia platican sobre exploradores, astronautas y navegantes que con sus hazañas han transformado y enriquecido la historia del mundo. Muchas han sido las interrogantes de cómo fue que los españoles lograron vencer a los guerreros indígenas en 1519 para apoderarse de todos los bienes que poseían sus tierras y evangelizar a sus habitantes. El regreso de Quetzalcóatl y la divinización de los españoles fue el tema de reflexión que inauguró este ciclo de charlas. En el foro Viajeros y Viajes organizado por Fundación UNAM, el doctor en historia Guilhem Olivier nos habla sobre Hernán Cortés, personaje enigmático en la historia de México. A continuación los detalles. Los mesoamericanos eran supersticiosos, fueron engañados finalmente por sus propias creencias, su propia cosmovisión. Ahora tenemos una posición distinta e incluso opuesta que considera que esta historia del regreso de Quetzalcóatl es un mito, que incluso fue forjado por los españoles, incluso por el mismo Cortés, que se aprovechó, ¿no?, de las creencias nativas para ocupar este lugar de Quetzalcóatl y así engañar a los indios, justificar la conquista ante el rey, etc. Aunque el historiador afirma que no hay textos prehispánicos que relaten con precisión lo ocurrido hace 500 años, existen trabajos como los del doctor Miguel León Portilla que ayudan a entender lo sucedido entre estos viajeros de Occidente y los indígenas. Lo importante del trabajo y de la investigación de Miguel León Portilla es haber dado a conocer lo que él llamó la visión de los vencidos, es decir, los testimonios de los propios nahuas, ¿no?, descendientes, testigos algunos de la conquista y que escribieron en lengua náhuatl, ¿no?, su historia, su versión justamente de los hechos. A través de los viajes se han contado narrativas como esta, que han marcado un antes y un después de la conquista española en México. Además de este análisis, el foro Viajeros y Viajes invita al público a reflexionar sobre sucesos históricos que se han convertido en mitos y que han marcado la pauta de los conocimientos e identidad que poseemos en la actualidad. Para TV UNAM, Yadira Miranda. Cuando llegó aquí a la ciudad de Tenochtitlan. Terminamos con un abanico de posibilidades para que ustedes disfruten de nuestra universidad y yo los espero aquí la próxima semana con más de Inventario 20.1. Adiós.